palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 26 versículo 36 al 46. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 26장 36절에서 46절입니다. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre el rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Bueno, vamos a confesar todo junto. Confesión de fe. Mateo 16, 16. Quiero que nosotros confesemos todos juntos. Mateo capítulo 16, 16, todos juntos. Vamos a confesar juntos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Con esta palabra voy a dar velad y orar. Pero antes vamos a saludar. No sé cómo están ustedes pasando en este medio de Corona 19, pero quiero que en este momento puedan concentrar en la palabra, ¿sí? Quiero que ustedes solamente tienen que aferrar esta palabra en este tiempo de esta palabra. Vamos a saludar entre unos a otros. Vamos a saludar entre las familias, los lugares donde están. Quiero que nosotros saludemos todos juntos y digan conmigo: utilicemos el poder de la oración. Otra vez todos juntos: utilicemos el poder de la oración. Utilicemos el poder de la oración. Más fuerte vamos a confesar: utilicemos el poder de la oración. Utilicemos el poder de la oración. Amén. 기도의 능력을 사용합시다. Nosotros tenemos que utilizar este poder que Dios nos permitió. No cualquier persona puede tener este poder de oración, sino a los creyentes que fueron elegidos, a los creyentes, a los hijos de Dios, podemos utilizar este poder. Amén. Quiero que ustedes realmente, aunque estemos en medio de esta situación de que no podemos reunirnos juntos, pero quiero que ustedes puedan utilizar este poder y sentir como si fuese que estemos juntos y entregamos este culto para dar la gloria a nuestro Señor. Amén. Con esta palabra voy a dar con el título de velad y orad. Acá vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 36 hasta 46. Ustedes, como leyeron el capítulo de hoy, se trata el contenido de que Jesús está orando. Oró
en Getsemaní y está llegando la hora de ser crucificado en la cruz para salvar a nosotros. ¿Cuál era? Era el propósito final y la razón que Jesús vino a esta tierra. La razón que vino Jesús a esta tierra, muchas veces yo he dicho, no es para mostrar los señales, no es para hacer milagros, sino no es para sanar a los enfermos, sino el propósito final de verdad es para salvarnos a nosotros de los pecados. Amén. Quienes teníamos que morir eternamente, pero Dios mandó a Jesucristo para salvar a nosotros. Amén. Pero por eso, justo esta imagen que ustedes leyeron recién, es la imagen que ya quedaba unos días nada más para ser crucificado y tenía que llevar Jesús la cruz. Nosotros si vemos, muchas veces yo digo, usamos la palabra fácilmente, la redención en la cruz, la redención en la cruz, la resurrección en la cruz. Nosotros podemos hablar fácilmente, pero esto no es tan fácil como nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque este sufrimiento de morir, pueden morir en diferentes formas y seguramente habrá sufrimiento. Algunos durmiendo pueden morir, pero morir y ser crucificado en ese momento era un sufrimiento muy grave. Tenía que soportar un inmenso sufrimiento estar colgado en la cruz. Por eso Jesús vino a esta tierra como vestido el hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios. Pero al momento vino como el cuerpo del hombre. Por eso Jesús es Dios, pero al mismo tiempo tenía el mismo dolor como nosotros. ¿Sí? Jesús sentía el mismo dolor. Ustedes dirán, no, si Jesús es el Dios, ¿qué va a sufrir? Él no sufre para ningún momento. ¿Por qué? Porque Él es un Dios. No, están equivocados. Jesús es Dios, pero al mismo tiempo Jesús vino con la carne como nosotros. ¿Sí? Por eso Él tuvo que sufrir. Por eso nosotros si vemos en versículo, dice, una parte dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué está diciendo? Si Señor, si es posible, no hay otro camino, no hay otra persona que sea crucificado, porque Jesús está diciendo a Dios, no habrá otra forma. Pero en medio que Jesús estaba orando en el huerto Getsemaní, vean los discípulos que estaban juntos con Jesús. Ellos anduvieron siempre con Jesús, pero no saben el horario de Jesús. Los discípulos no entendían para nada lo que estaba sucediendo y estaban totalmente perdidos espiritualmente. Ustedes vean, ellos anduvieron juntos todo el tiempo con Jesús, pero no sabían por qué vino Jesús a esta tierra, por qué está sucediendo en esta cosa en este momento. Ustedes tienen que saber, nosotros al momento de creer a Jesucristo, al momento de aceptar a Jesucristo, ya nosotros somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios y ya tenemos la salvación. Pero tenemos la vida eterna, pero ya tenemos la salvación. Pero la salvación, una vez obtenidos, no se cambia, es seguro. Ustedes tienen la salvación, pero por eso nosotros, haciendo una vida de fe, depende mucho si realmente nosotros estamos teniendo y estamos disfrutando las respuestas, o si nosotros estamos mirando realmente el horario de Dios. ¿Qué quiere decir? En una palabra quiere decir que nosotros tenemos que vivir una vida despierto espiritualmente. Amén.
tenemos que estar despiertos. En este momento también habrá creyentes en su casa, por ahí estarán durmiendo o por ahí estarán limpiándose, pero tienen que concentrar y escuchar despierto esta palabra de Dios. Amén. ¿Por qué tenemos que estar despiertos? Porque si no estamos despiertos y esta oportunidad se termina. Si no estamos despiertos y cuando perdemos esta oportunidad, ya es tarde, ya es tarde. ¿Qué quiere decir? Ustedes, si no están despiertos y al momento de escuchar la palabra, si no están despiertos y están dormidos, nosotros ya no podemos retroceder, ¿sí? Por eso siempre tenemos que estar esa oportunidad para escuchar la palabra. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ustedes pierden esta oportunidad, Satanás siempre no deja escapar esa oportunidad. Satanás ataca para que ustedes no puedan concentrar. Satanás en este momento también a ustedes está diciendo, esto ya se grabó en YouTube, así que dormí y mirarlo después. Dormí y entregué el culto después. Satanás continuamente nos da las cizañas para que nosotros no escuchemos la palabra. Pero es muy importante. Es mejor que no escuchar después el mensaje grabado. Pero la bendición más grande es escuchar en este momento como si fuese entregando el culto en este lugar. Amén. Por eso no quiero que sean engañados. Satanás seguro estarán diciendo, míralo después. Ahora estás cansados. Ahora tienes que lavar la ropa. Después lo veré. Sí, después ya, cuando llega después tampoco van a mirar. Así que quiero que ustedes tengan esta fe, tengan victoria ante esta tentación que está siempre atacando el Satanás a nosotros. Amén. Porque Satanás anda 24 horas como un león rugiente a devorar a los creyentes. Satanás anda buscando a esos almas, a esos creyentes que están desconcentrados. Amén. Por eso ustedes tienen que estar despiertos para no ser devorados por este Satanás. Amén. Por eso a través del capítulo de hoy, Jesús nos está hablando que estemos despiertos, que tenemos que mantener despiertos espiritualmente. Amén. Por eso, para que podamos vivir una vida de coincidir la voluntad y el proyecto de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, para eso tenemos que editar y planificar y diseñar nuestra vida. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español a través de la palabra del capítulo de hoy. Quiero que estén despiertos espiritualmente y puedan tener la restauración de ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Punto 1 es oración 24 de Jesús. Vamos a leer todos juntos. Capítulo 26, versículo 36 hasta el 38. Vamos a leer todos juntos, despacitos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. ¿Qué dice? En Getsemaní, del capítulo que aparece hoy, es el huerto que está en la orilla del monte de los olivos. Y es el lugar donde es Getsemaní. Es Jesús, siempre es el lugar donde iba a orar. Y después de orar, fue arrestado y fue a llevar la cruz. Si vemos
Mateo expresa así en el libro Mateo, pero si vemos en el libro Lucas, Lucas está expresando un poquito más específicamente. Dice así, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y dice que salía, se fue como solía. O sea, ¿qué quiere decir? Podría haber expresado simplemente que fue a orar al huerto de Getsemaní, pero dice como solía. Esto quiere decir que Jesús siempre iba al monte de los olivos, siempre iba al monte Getsemaní para orar. Si vemos nosotros específicamente el ministerio de Jesús, tenía costumbre de orar siempre. Parece que no se ve muchas veces, pero siempre Jesús fue a orar. Siempre Jesús, para hacer su ministerio, para sanar, para hacer los milagros, siempre después y antes fue a orar a este lugar. A través de esta oración Jesús pudo hacer su ministerio. ¿Cuál era? Predicar la palabra, sanar a los enfermos y echar a los demonios. ¿Y cómo pudo hacer todos estos milagros? ¿Por qué? Salía la fuente, la fuerza era la fuente a través de la oración. Amén. Por eso ustedes también es muy importante esta oración. Si nosotros queremos hacer algo, si nosotros estamos en una decisión muy importante, si nosotros estamos en un proyecto muy importante, no tenemos que hacer con nuestros pensamientos, sino nosotros tenemos que orar delante de Dios, comunicar con nuestro Dios. Si hasta Jesús, quien es el Dios, oró a Dios para tener la fuerza, Jesús también pudo hacer este milagro, pudo sanar a los enfermos, pudo echar a los demonios a través de la fuerza, que obtuvo a través de la oración. Amén. Por eso nosotros, pero nosotros no somos nadie, no podemos hacer nada con nuestra fuerza. Solamente a través de la oración tenemos que obtener la fuerza de Dios que nos da todos los días. Amén. Por eso ustedes siempre tienen que orar, siempre tenemos que estar orando para obtener esa fuerza. Así podemos vencer este mundo, así podemos transmitir el Evangelio a los no creyentes. Amén. Si vemos en el capítulo de hoy, Jesús, antes de la redención en la cruz, vemos en la imagen que está orando. Especialmente está hablando a sus discípulos. Fue junto con sus discípulos al monte Getsemaní y le dice que oren, que este horario es para orar. Pero lo importante, ustedes no se duerman, sino estén despiertos y quiero que estén orando. Pero en este momento tan importante, vean los discípulos qué reacción están teniendo. A través de esa orden, esa palabra de Dios, de Jesús, dice cualquier cosa. Vamos a leer Mateo capítulo 26, 40-41. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Qué dice? Los discípulos, en vez de estar despiertos y en vez de estar orando junto con Jesús, ellos estaban dormidos. En este momento algunos de ustedes están dormidos. Este dormido no quiere decir que estemos dormidos, sino no están orando. En este momento también, ustedes detrás de la pantalla en su casa, algunos están prendidos y están escuchando, pero estamos pensando en otras cosas y estamos con preocupaciones. No, eso es dormir también. Así que quiero que a través de la palabra podamos tener el tiempo de la restauración, de concentrar y de orar junto con nuestro Dios. Amén. Por eso si vemos el versículo 46, cuando Jesús llegó también la segunda vez, después de orar, fue a ver a sus discípulos, también estaba durmiendo.
estaba durmiendo. Y cuando llegó tercera vez, después de orar Jesús, y ¿qué dice? Va a los discípulos que estaban durmiendo, le dice, dormid, ya id a descansar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué primera y segunda vez le dijo que estén despiertos, que estén orando? Pero la tercera vez que vino, dijo, ya está, duerman tranquilos, ya vayan a descansar. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, ¿por qué le habló así? Porque Jesús enfatizaba para que estén despiertos, pero los discípulos perdieron el horario de oración. O sea, Jesús esperó ese horario, quiso que oren junto con Jesús, pero ya había perdido su momento, ya había perdido su horario de oración. Por eso Jesús está diciendo, bueno, ya está, vayan a dormir. Y entonces, como conclusión, ¿qué es lo que sucede? Conclusión, estos discípulos que no oraron despiertos, al final, ¿qué sucede? Como resultado de este estado, ustedes vean, Pedro, antes de ser arrestado, Pedro dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No te negaré, aunque otros nieguen de Jesús, quien es nuestro Señor, yo no voy a negar. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el momento, negó tres veces a Jesús. Y otros discípulos también, que decían que no voy a abandonar a Jesús, que nunca voy a abandonar a Jesús, pero al momento de estar Jesús enfrente de los sumos sacerdotes, ellos se escaparon para no ser arrestados. Ellos se escaparon con miedo. No, desconozco. ¿Quién es Jesús? Esto fue el resultado de no estar despiertos y de no estar en oración. Nosotros en nuestra vida también pasa lo mismo. Si nosotros, este momento de escuchar la palabra, si no escuchamos la palabra, nosotros en nuestra vida, en nuestro campo, vamos a perder y vamos a ser tentados por Satanás. Amén. Por eso nosotros siempre tenemos que estar despiertos. ¿Por qué? Si no estamos despiertos, aunque nos da un poco de tentación, nos caemos sin fuerzas. Aunque apenas nos toque, nos caemos. Pero en cambio, si estamos despiertos y si estamos siempre las 24 horas en oración, aunque ataque Satanás en cualquier tentación, nosotros podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Si no estamos despiertos, al final nos suceden grandes problemas. Ustedes, aquí hay muchos obreros, también hay muchos creyentes de Latinoamérica. Ustedes quieren tener éxito, ustedes quieren tener triunfos en este país. Nosotros tenemos que estar despiertos orando. Eso tiene que ser la primera razón para estar en este país. Amén. Porque si no estamos despiertos, nos caemos. Siempre nosotros somos hijos de Dios. Siempre tenemos que estar despiertos a través de la oración. Y siempre tenemos que estar dentro de la palabra. Y siempre ser guiado dentro de la palabra. Amén. Vean ustedes, los discípulos, siempre Jesús, llevando a sus discípulos, lo que enfatizaba era, siempre le enseñaba sobre la oración. Siempre empezaba con la oración y terminaba con la oración. También en el versículo 41 dice continuamente, dice que a sus discípulos que estaban despiertos y que oren a sus discípulos, pero ellos estaban bien dormidos. Ellos estaban dormidos totalmente. Pero no importa, aunque los discípulos estaban dormidos, pero ellos eran hijos de Dios. Como esto, nosotros también somos hijos de Dios.
Una vez que aceptamos a nuestro Cristo como mi Señor, mi Salvador, nosotros somos todo hijo de Dios y tenemos la salvación. ¿Qué quiere decir? Aunque oremos o no, esa verdad no se cambia. ¿Quiénes somos hijos? ¿Quiénes somos la salvación? Eso no se cambia. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es si no oramos, como le dije antes, vamos a ser débiles en las pruebas de Satanás. Siempre vamos a caer en las trampas de Satanás. Siempre van a estar sufriendo en esta tierra como juguete de Satanás. ¿Sí? Por eso, ¿por qué quieren vivir en esta tierra siendo un juguete de Satanás, siendo hijo de Dios? ¿Por qué, aunque vivamos un poco tiempo en este mundo, por qué quieren vivir en sufrimientos? ¿Por qué quieren vivir en problemas? No quieren vivir, ya que es una sola vida, no quieren vivir como un evangelistas, no quieren vivir como verdadero hijo de Dios. Y esa vida es una vida muy hermosa. Amén. Quiero que ustedes tengan esa experimentación de vivir como hijo de Dios en esta tierra. Amén.Nosotros venimos a la iglesia. Al momento cuando escuchamos la palabra, sí, obtenemos fuerza. Jesucristo es el Señor. Sí, con la fuerza iré al campo. Pero nosotros apenas salimos de la iglesia, nos caemos. Nos tienta y somos engañados. Por eso, para que no sucedamos esto, nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar y estar 24 horas en comunicación. Amén. Así podemos vencer las pruebas. Lo que tenemos que ver bien el capítulo, que Jesús tenía una vida de oración 24. Pero, vean, los discípulos solamente seguían a Él, seguían a Jesús. Pero ellos podemos ver que no pudieron entrar al lugar de oración. Por eso nosotros, mirando estos actos de discípulos, nosotros también aprendemos y entendemos que siempre tenemos que estar orando 24 horas para que podamos acostumbrar en oración. Como dije antes, que Jesús siempre para hacer algunos milagros y siempre después de hacer su ministerio fue orar. Siempre obtuvo fuerza a través de Dios, a través de la oración. Por eso nosotros también, esto tiene que ser como Jesús, costumbre orar. No solo orar en el almuerzo, no solo orar en el tiempo de horario, sino tenemos que tener como costumbre esta oración, tener costumbre de estar comunicando con nuestro Señor. Amén. Tenemos que estar armados 24 horas a través de la oración. Al estar así, delante de todos los problemas e incidentes, nosotros podemos vencer y podemos entrar en las respuestas. Amén. Ustedes, nosotros viviendo en este mundo, tenemos muchos problemas, tenemos muchos casos, incidentes, problemas. ¿Cuál es esto? De dinero, de la economía, ¿sí? De visa, de todos los problemas que nos suceden. No tenemos que estar sufriendo eso, sino ustedes si están dentro de oración, eso no es ningún problema. Y cuando estamos dentro de la oración, eso Dios nos da la respuesta para que no estemos sufriendo por ese problemas. Amén. Quiero que ustedes sepan y que experimenten este poder de la oración. Quiero que disfruten este poder de oración. Amén. Si cuando disfrutamos esta oración de 24 horas, hay una característica muy grande. ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica? Es que nosotros vamos a disfrutar la paz. Vamos a sentir la paz. Amén. Pero en cambio, las personas que no disfrutan y las personas que no están en medio de oración, ellos siempre van a estar enojados, chocando con la gente, hablando mal de la otra persona. ¿Por qué a mí me pasa todos estos problemas? ¿A él le va bien?
van a estar siempre comparando con otras personas y van a sentir, ¿por qué yo soy inferior que esas personas? Por eso ustedes tienen que estar en oración, amén. Y entonces van a tener paz, no importa si esa persona sea, no sé, que tenga más economía que yo, esa persona ande en un carro mejor que yo, esa persona sea más lindo, más feo, no. Ninguna de esas cosas se hace problema, amén. Por eso quiero que estén en medio de oración, amén. Estando en medio de oración, también nos da la sabiduría y nos da el poder espiritual y nos da el poder de dar la influencia a otra persona, influencia espiritual a otra persona, amén. ¿Ustedes qué les gusta? ¿Alguien vea? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Y por qué tu vida es tan cansador? ¿Por qué tú estás siempre enojado? ¿Y por qué tú siempre estás pensando en dinero? ¿O le gustaría escuchar eso? ¿O le gusta escuchar, wow, eres un hombre de Dios? Eres un verdadero evangelista. Después de ir a la iglesia, tú cambiaste totalmente. ¿Dónde es ese lugar? Yo también quiero cambiar. ¿Dónde es ese lugar? ¿Me daría la dirección? No. Eso es transmitir la influencia espiritual. Amén. No. Dice que va a la iglesia. Ese falta todos los días su trabajo y miente todo el tiempo en trabajo para no trabajar. O mienten para su beneficio. Eso no es dar buena influencia espiritual a ellos. ¿Sí? Por eso, nosotros siempre siendo como un embajador, nosotros decimos embajador espiritual. ¿Qué hay que hacer? Nosotros somos representantes de Dios. Amén. Somos representantes del reino de los cielos. Y entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de dar buenas influencias para que ellos puedan venir al reino de los cielos, para que ellos puedan aceptar a Jesucristo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que puedan disfrutar verdaderamente la restauración de 24 horas y puedan establecer firmemente como la cumbre de sanidad de 237 naciones. Amén. El punto 2 es el misterio de oración de Jesús. Vamos a leer todo junto, Mateo capítulo 26, versículo 39. Vamos a leer todos juntos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Jesús está preguntando a Dios: ¿por qué yo tengo que llevar esta cruz? ¿Por qué no hay otro camino? No hay otro lugar. ¿Por qué yo, justo yo? Y en el versículo 42, cuando oró la segunda vez también, era la misma oración diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Está diciendo todo el tiempo: ¿por qué yo, Señor? Hay muchas personas. Ustedes también lo dicen. No son así siendo un cristiano. Yo antes, cuando iba al seminario teológico, teníamos que salir todos los miércoles al campo del evangelismo. Íbamos al campo de una universidad y íbamos entre 2 o 3. Y al principio teníamos vergüenza ir a hablar y comentar y transmitir el evangelio. Y yo siempre decía: no, tengo vergüenza, vayan ustedes primero. ¿Y por qué? Porque una vez fui y me dijo no de una y me maltrataron. No me predique estas cosas aquí. Y entonces tuve enojos y muchas vergüenzas. Y después de eso no quería ir a transmitir el evangelio. Y tenía por un lado, ¿por qué tengo que estar escuchando esa palabra?
de esa persona, una persona desconocido. Mi orgullo, Satanás me tentó a través de mi orgullo. Mira, ¿por qué? ¿Por qué esa persona tú tienes que escuchar esa palabra que no tiene nada que ver? Me tocó mi orgullo y no quería ir. Y siempre decía, ¿por qué yo, Señor? Yo voy a predicar nada más. Yo voy a parar en el púlpito a predicar nada más delante de los creyentes. Pero el evangelismo que hagan otras personas. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué tengo vergüenza? ¿Por qué me hace enojar la gente? Por eso yo también entiendo, por eso ustedes al principio le dan cosas para ir a predicar la palabra, pero si nosotros estamos en medio de oración, en medio de la palabra, nosotros podemos ir a predicar, ir a poder transmitir el evangelio a través de la fuerza que obtenemos. Amén. Pero vea Jesús, cuando después de orar tercera vez, fue a sus discípulos y ya la tercera vez Jesús no preguntó más a Dios. No estaba diciendo por qué yo, sino se decide llevar la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la voluntad de Dios es solucionar toda la maldición del capítulo Génesis 3. Por eso no preguntó más. ¿Esto qué quiere decir? Jesús sabía que él tenía que morir. Jesús sabía que tenía que ser crucificado en la cruz y tenía que resucitar. Así se terminaba toda la maldición y podíamos ser salvos. Por eso Jesús, ya sabiendo eso, dijo, bueno, ya está. Aunque tenga sufrimiento, yo voy a llevar esa cruz por nosotros. Ustedes vean ese amor. En una palabra, la oración de Dios y la oración de Jesús era una oración de unicidad. ¿Qué quiere decir? Coincidía el proyecto y la voluntad de Dios. Por eso, nosotros también, cuando trabajamos, cuando nosotros devocionamos en la iglesia, tenemos que coincidir el proyecto y la voluntad de Dios. Dios no dice que haga esto, pero nosotros estamos haciendo otras cosas que no hace falta. Y entonces, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos coincidir el proyecto y la voluntad de Dios? Es a través de la oración. Amén. A través de la oración podemos coincidir la dirección y la voluntad de Dios. Por eso es muy importante oración. Amén. Si nosotros tenemos este ministerio de oración, aunque se levanten muchos problemas en nuestra vida, pero ya al momento tenemos la respuesta rápida, ¿sí? Aunque vengamos una ola grande de problemas, pero nosotros sabemos las respuestas. Pero las personas que no oran, en medio de los problemas que suceden, van a tener desesperaciones, choques y van a estar metidos en problemas. Cada vez más van a estar en problemas, pero no siguen orando. ¿Por qué? No sé por qué no oran los cristianos cuando les llegan problemas. Tienen que orar antes. Yo veo muchos cristianos, yo también pasé lo mismo. Cuando me llega el problema, busco a Jesús. Jesús, perdón, Jesús, haré todas las cosas, Jesús, pero háganos salir de este problema. Pero después, cuando salimos de ese problema, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? No es nuestra palabra, no es lo que está sucediendo yo. Si vemos las oraciones de los cristianos, también suceden muchos. Y también veo muchas personas que oran pidiendo para solucionar los problemas. Pero ustedes vean, la característica de estas personas que oran para solucionar sus problemas y estar desesperados para que sea resuelto sus problemas, siempre ellos, el título de oración van a ver que es preocupación. Todo el tiempo preocupación. Háganos tener, no tengo dinero, hágame tener dinero, no tengo comida, háganos tener comida, no sé. Nosotros
ya tenemos que dejar de hacer estas oraciones. Tenemos que sobrepasar todo este nivel de oraciones. Amén. Tenemos que tener el misterio de oración, de tener unicidad completa con Dios. Amén. No tenemos que hacer la oración de Génesis 3, 6, 11. ¿Qué es? Oración centralizada en mí. Oración centralizada en éxito. Oración centralizada en material. Sino, nosotros tenemos que hacer oración de 3 hoy. ¿Cuál es? 3 solo. ¿Cuál es? Solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros entendemos realmente el Evangelio, podemos abrir los ojos en que tenemos que concentrar. Ahí vamos a saber dónde puedo concentrar. Por eso, siempre tenemos que estar en medio de oración de estos 3 solos. Amén. Entonces podemos centrar la oración de 24 horas y entonces nosotros podemos sobrepasar todos los problemas y mi nivel y podemos experimentar el poder de Dios 25 horas. Amén. Y al estar así, nosotros podemos planificar con la voluntad y el proyecto de Dios de nuestra vida. Y al estar así, nosotros podemos diseñar y para coincidir en la dirección como para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. La voluntad de Dios es que Jesús tenía que llevar la cruz. Así tenemos la resurrección, por eso nosotros pudimos ser salvos en la maldición y pudimos ser un discípulo, pudimos ser salvos y obtuvimos la vida eterna. Amén. Por eso espero que ustedes puedan orar continuamente, porque con nuestra fuerza, como les dije, no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos hacer con nuestra fuerza la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus? Espero que ustedes puedan establecer como líder de cumbre de sanidad de 237 y que puedan establecer como guarda espiritual y como médico espiritual y como embajador espiritual. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través del poder de oración pueda salvar a los no creyentes y de dejar obra de arte en su vida. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por compartir esta palabra en español. Señor, a través de esta palabra, háganos tener entendimiento de la palabra. También a través de la palabra de hoy, háganos disfrutar la oración 24 y a través de este poder de la oración podamos ser guarda espiritual, médico espiritual y embajadora espiritual de alumbrar a 237 naciones. Señor, también háganos tener una vida de coincidir a la voluntad y el proyecto de Dios, editando, planificando y diseñando para salvar a 237 naciones. Señor, aunque estemos entregando en línea, danos las mismas gracias y que nosotros pueda terminar rápidamente este Corona 1.9 y que podamos entregar junto el culto aquí en el templo y en la sala de culto en español. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.